Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy celebramos esta gran fiesta de San Lucas Evangelista. San Lucas, discípulo de Pablo, por eso que tiene una teología maravillosa de la apertura del corazón de la vida. También hoy recordamos a nuestra mamita bajo la advocación de la Virgen de Szestak. También vamos a rezar y pedir esa gracia de nuestra Madre. Y también pidamos por los que están en la política, del Partido Liberal, ABI, pero para que sea verdaderamente gente que trabaje por el bien de las personas, ni como todos los políticos que solamente buscan sus propios intereses o de partido. Bueno, en este día. La lectura viene del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda carta que está escribiendo San Pablo, capítulo 4, del 10 al 17b. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica, Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Tíquico le envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergaminos. Y atención, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él, porque se ha puesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Se ha opuesto. Bueno, queridos amigos, y así continúa. Es una carta tan coloquial de Pablo. Ciertamente que aquí, a quien le está escribiendo también un discípulo jovencito, Timoteo, y entonces entra en esta sintonía del corazón. Pero ese yo que era este día justamente que celebramos a este gran evangelista Lucas, que está al lado de Pablo, que viaja con Pablo y que va tomando notas y va conociendo cuál es el pensamiento teológico de Lucas. Y entonces nos va narrando qué es lo que verdaderamente tenemos que entender y qué es lo que Pablo, en este caso, él fue realizando en medio de su pueblo. Y aquí le pone en advertencia: y me atendé, que a mí me tenía herrero, vecina, que me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Pero ten cuidado tú ahora, Timoteo. Yo de tanta bondad, al final de cuentas, por culpa de estas personas. Se ha opuesto encarnizadamente contra nosotros. Bueno, queridos amigos, esto es lo que sucede en una carta así bien coloquial y también sucede en nuestra vida. Para saber todo lo que el Señor nos va pidiendo y cómo tenemos que hacer este camino de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.